Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube Un Venezolano Informa, una nota muy especial en la que trataré un tema relacionado con un artículo publicado por un periódico venezolano, un diario venezolano llamado Versión Final, que habla de cómo la economía venezolana ha destruido la cotización del llamado dólar paralelo. Primero y principal, recordemos que en Venezuela existían cuatro tasas cambiarias. Existía el SICAT, SIMADI, también CENCOEX y el dólar paralelo. Actualmente existen dos, el DICOM y el DIPRO. El DICOM, el sistema de divisas complementario, que está en 400 bolívares por dólar, y el DIPRO, divisas otorgadas a precio o a tasa de 10 bolívares por dólar para las importaciones. Pero hay una tercera tasa que no es oficial, no es del gobierno, y es la tasa del dólar paralelo, una tasa en la que hay disposiciones, en la que hay una oferta y una demanda que determinan constantemente el flujo del precio del bolívar frente al dólar, por lo cual mientras más dólares haya en la economía, entonces habrá siempre una parte que se dirija a estos mercados paralelos, ya sea por redes de corrupción, en los cuales quien más ofrezca o quien más esté dispuesto a pagar más precio se le dará a esa cantidad de dólares. Es decir, que la oferta y la demanda determinan. A mayor demanda aumenta la oferta, pero al aumentar la oferta también aumenta la demanda. Por ello vemos una alta cotización del dólar paralelo en casi 1000 bolívares por dólar. Llegó a estar en 1200 bolívares por dólar. Actualmente se ubica en 999 bolívares por dólar. Pero también se habla de la devaluación increíble que tiene el bolívar frente al dólar. El bolívar es una moneda que ya no tiene respaldo, con un respaldo en divisas muy mermadas de 12 mil millones de dólares, sumidas en una espiral inflacionaria que ha dejado a la moneda sin valor nominal, sin valor real tampoco, por lo cual, al no tener respaldo suficiente en divisas y en oro monetario, ya que han sido mermadas esas reservas al vender el oro, y en activos líquidos del 70% que han caído para pagar la deuda externa, y una emisión inorgánica de dinero en la economía que aumenta la espiral inflacionaria por la poca compensación entre oferta y demanda, baja oferta, alta demanda, mucho dinero en la economía con poco respaldo y un déficit fiscal altísimo, inflación del 700%, Producto Interno Bruto contraído en 5%, se habla de que este año será para 7%, se devalúa frente a un dólar que es cada vez más utilizado por los venezolanos para proteger sus activos y utilizan el bolívar para consumo interno. Entonces, al preferir los dólares para grandes transacciones financieras y dejar el bolívar o los bolívares para uso de consumo interno, para lo que alcance, entonces se devalúa también, por lo cual los venezolanos prefieren actualmente dólares mucho más que bolívares. Esto habla de una devaluación que ya significa que se necesitan casi 1000 bolívares para comprar un solo dólar, por lo cual mientras más bolívares se necesiten para comprar un solo dólar, se disminuye el valor de la moneda porque se tiene que gastar más para comprar siempre la misma cantidad de dólares, que es decir, un solo dólar. Una devaluación sin precedentes en la historia de Venezuela y en la historia de cualquier país del mundo. Pero ese diario venezolano dice en ese trabajo llamado Economía destruye el paralelo que especialistas en el tema económico coinciden en que la fuerte contracción de las actividades productivas en el país desacelera la cotización del dólar paralelo en el mercado negro, que entre el periodo marzo y mayo marca un retroceso inédito de 7%. 7% ha caído el dólar paralelo, pero aún sigue siendo altísimo, porque al haber actividades productivas, de alguna manera se compensa la demanda de dólares. Al fluir más dólares en la economía, que son controlados por el Estado y que se subasan, por lo tanto no hay suficientes dólares para todos. Hay quienes recurren a mercados paralelos donde hay dólares, de alguna manera por un momento parecen limitados, pero también son limitados. Y al ser más limitados aumenta más su valor, y al aumentar más su valor aumenta el precio. Por ello, mientras más dólares haya en la economía venezolana, en la economía con tasas oficiales, tiende a disminuir la cotización, pero sigue siendo altísima en el mercado paralelo. La tasa oficializada por el gobierno no comenzó a cotizarse, o comenzó a cotizarse, mejor dicho, a 206,78 bolívares el 9 de marzo con la entrada en vigencia del DICOM. A la fecha el marcador cerró en 520,50 bolívares por dólar, más de 400 bolívares por dólar, es decir, aumentó la cotización. Esto habla de que hay una devaluación, por supuesto, hay una devaluación allí, en un sistema de cambio
oficial. Se necesitan 520 bolívares para comprar un solo dólar, y antes se necesitaban 206 bolívares para comprar un solo dólar, y eso se fluctúa de acuerdo a la oferta y la demanda, que siempre está dictada y determinada por los mercados paralelos, lo que representa un incremento de 315,52 bolívares por dólar en solo 2 meses. La profesora Jenny Romero considera que los cortes eléctricos aplicados desde hace 4 semanas colaboran con la fuerte contracción de las actividades productivas, y al contraerse las actividades productivas se frena el dólar paralelo. ¿Por qué? Porque si eso sucede, entonces hay menos dólares para poder cotizar. Se contraen actividades productivas, entran menos dólares a la economía, y al haber menos dólares hay una masa o una parte importante de dólares de los oficiales que puede ir a los mercados paralelos, pero que no va porque no hay quienes tengan dólares, ya que se ha contraído más la economía para venderlos en un mercado paralelo, a pesar de que aún haya quienes hagan o lleven a cabo esa práctica. En el primer trimestre, el precio oficial del dólar apenas escaló 8,1 bolívares por dólar, cuando estaba activo el sistema marginal de divisas, CIMADI. En el último par de meses, la divisa extranjera en Venezuela aumentó 116,6%, mientras que el paralelo estuvo detenido en la barrera de los 1000. Llegó a estar en 1200, pero actualmente está descendido, y descendió el día 30 de mayo de 2016 a 999,87 bolívares por dólar, casi 1000 bolívares por dólar. Aún sigue siendo una tasa elevadísima, con una devaluación muy grande. Javier Hernández, consultor empresarial, estima que el escenario indica que esta es la repetición de mecanismos como SITME, SICAT 1, SICAT 2 y el CIMADI, que ofrecían un sistema alternativo de libre fluctuación que funcionaría guiado por el mercado para suplir las necesidades no abastecidas por el sistema controlado, los cuales no fueron exitosos. De acuerdo con Hernández, el auge del mercado paralelo se refuerza por la fuerte caída de las reservas internacionales líquidas del BCB, el Banco Central de Venezuela, que según la empresa Inter-American Trends cayeron 44% en una semana, y explica el aparente menos alentón. En una de las reservas internacionales cayó 44%, y eso se debió a que el gobierno vendió 16% de las reservas en oro, que cubren un 70%, una baja muy considerable, y el resto, 30%, en activos líquidos, los ha usado para cancelar intereses en deuda externa. Para el economista, este fenómeno aparente del mercado negro de las divisas no puede considerarse un éxito en la política económica del gobierno, porque existen diferentes factores como la marcada aceleración de precios en la economía nacional, la cual hace que crezca la demanda por bolívares de los agentes económicos. ¿Qué pasa? El mercado paralelo en dólares tiende a contraerse porque si aumentan los precios en la economía venezolana, aumenta la demanda de bolívares, ya que los precios o los productos en la economía venezolana pueden ser adquiridos y los precios compensados solo con bolívares, no con dólares, porque el bolívar es la moneda oficial de Venezuela, la moneda de curso legal. Por lo tanto, al haber mayor aumento de precios, aumenta la demanda de bolívares, y al aumentar esa demanda de bolívares, el Banco Central de Venezuela se ve obligado a emitir más bolívares, pero que no tienen un respaldo por bajo nivel de reservas. Y si hay bajo nivel de reservas, pero se siguen emitiendo más y más bolívares, eso solamente significa papel moneda sin respaldo alguno. Por lo cual, al haber más bolívares, pero al aumentar más el precio, aumenta la demanda, pero la oferta no es compensada porque hay una producción producto de una contracción de casi 7% de la economía del Producto Interno Bruto de Venezuela, y por ello aumenta la inflación hasta llegar actualmente a 700%, cuando a final de 2015 fue de 180% según el Banco Central de Venezuela. Entonces aumentó drásticamente en más de 500%, casi 600% la inflación en Venezuela desde diciembre hasta el actual mes de junio en Venezuela. Otra razón que frena los precios del dólar negro, según Hernández, es el crecimiento desacelerado de la liquidez monetaria. Si vamos a bolívares reales, con un poder de compra real, en este momento hay menos bolívares que el año pasado. Es decir, hay menos bolívares, o hay pocos bolívares que puedan tener un poder de compra real. Eso, junto con una contracción bastante importante en el crédito bancario liderado por la banca pública, ha hecho que haya una menor disponibilidad de bolívares en el mercado para los agentes económicos para destinar la acumulación de dólares, y por eso ha bajado la demanda en el mercado paralelo. Eso significa de que al haber menos liquidez en el Banco Central de Venezuela, porque ha perdido nivel de reservas, al bajar la liquidez, no hay respaldo en bolívares, hay menos conversión de activos líquidos y de oro, y de también capital monetario líquido, capital financiero líquido en créditos. Al disminuir los créditos, disminuye el crecimiento. Si disminuye el crecimiento, disminuye la inversión, por ende la producción, y hay una mayor demanda de bolívares que no para. Y si esta no para,
se tienen que emitir más bolívares a la economía, pero sin dinero inorgánico por bajo nivel de reservas, y se empiezan a necesitar más bolívares para satisfacer las necesidades de consumo interno en lugar de dólares que están en un mercado paralelo, el llamado mercado negro. Pero la actividad ilícita en la frontera también juega un papel fundamental. Recordemos que un 255% ha aumentado el precio oficial del dólar en Venezuela desde marzo pasado, y 44% cayeron las reservas internacionales de Venezuela en una sola semana, según cifras del mismo Banco Central de Venezuela. Entonces, según este economista Hernández, los contrabandistas demandan cada vez mayores cantidades de bolívares para comprar gasolina, mercancías y medicinas desde Venezuela, y en la medida en que estos rubros se encarecen, venden, mejor dicho, a sus pesos y elevan los precios del bolívar, y esto abarata relativamente las divisas, y a esto se suma que el peso se ha devaluado contra el dólar. ¿Qué pasa? Los contrabandistas en la frontera necesitan más bolívares para comprar gasolina en el país, porque no pueden adquirir gasolina dentro del país para contrabandearla si no es con bolívares. Entonces, si el negocio es vender o comprar gasolina con bolívares para venderla en Colombia, contrabandeada al pasar la frontera en pesos, no pueden hacerlo porque si no hay bolívares no pueden comprar gasolina. Por ello demandan más bolívares. Y al demandar más bolívares, para cambiarlos por pesos, al vender esa gasolina contrabandeada se necesitan menos dólares. Por ello ha disminuido la demanda de dólares. Y en la medida en que la gasolina y también las medicinas aumentan su precio y se encarecen porque es más la demanda, por lo tanto aumenta el valor, entonces se elevan los precios del bolívar, y se elevan los precios del bolívar por la necesidad de más bolívares para comprar más gasolinas y más medicinas para contrabandearlas a Colombia y venderlas en pesos. Entonces tiende a disminuir la demanda de dólares, y esto aunado a que el peso está devaluado frente al dólar, por lo cual tiende a ser más barato el peso, es más fácil adquirir entonces pesos con dólares, pero el detalle es que no hay dólares, pero también disminuye la demanda, o mejor dicho, no hay bolívares porque tienen poco respaldo, pero hay también una caída en la demanda de dólares. Tengamos en cuenta que el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad, dijo: por lo menos logramos controlar el crecimiento del paralelo y estamos seguros de que en muy corto tiempo vamos a tener un tipo de cambio que va a responder a la realidad. Ahora, no se puede hablar de un logro cuando, a pesar de que disminuyó un 7% la tasa paralela, aún sigue estando carísima en 999,87 bolívares por dólar. No es un logro. Si bien se controló, se mantuvo allí, sigue siendo alta, y la solución para que Pérez Abad pueda, y también el gobierno, decir que hay un logro, parcialmente, es la unificación cambiaria, liberar el dólar, generar o crear una sola tasa de cambio para que de esa manera sean compensadas las necesidades de demanda de dólares de los venezolanos a través del mercado oficial, no del mercado paralelo. Y si eso pasa, el mercado paralelo perdería fuelle hasta el punto de quedar relegado, y así no habría tanta devaluación, siempre y cuando el gobierno mantenga los niveles en flujos de divisas que prometen, o al parecer no se van a mantener si siguen cayendo los precios del petróleo, aunque están estabilizados. Pero Venezuela está exportando mucho menos petróleo del que exportaba en 2014, cuando el barril de petróleo estaba en más de $100, más de $100 por barril. Pero hay otros expertos, economistas, que hablan de que debe una manera darse el DIP, que es un tipo de cambio protegido, de ahí su nombre, a 10 bolívares por dólar, por lo menos a 120, y que su participación bajará un máximo del 60%, lo que arrojará un tipo de cambio promedio a 320 bolívares. Es decir, es una tasa muy barata que no genera ganancias, no genera rentabilidad para los importadores y productores, por lo cual debe sincerarse su precio a 120, posteriormente a 320 bolívares por dólar. Y también se debe mantener la liquidez monetaria bajo control junto a una reforma fiscal permanente para desestimular la demanda de dólares para el mercado paralelo, lo opina el economista Javier Hernández. Pero esa reforma fiscal pasa porque se aumenten impuestos para que aumente la recaudación, y también los ingresos fiscales se vean controlados con financiación por parte de fondos excedentarios del fondo CENIAT para que se aumenten los ingresos, se disminuya el déficit fiscal, y con esa reforma fiscal haya condiciones para producir más petróleo, ingresen más divisas, se sincere el precio de la tasa oficial, y de esa manera con la reforma fiscal podría ir disminuyéndose la importancia del mercado paralelo, porque sí, tiene una importancia. Jenny Romero, profesora de la Universidad del Zulia, Venezuela, plantea que hay una fuerte contracción de las actividades productivas por los cortes eléctricos, aumentos de salarios y falta de materia prima,
que hacen que la actividad económica merme y esa demanda de divisas ha bajado en el mercado negro y los empresarios dan un lapso de espera para que sean liquidadas en el DICOM. Los empresarios necesitan más dólares, pero dólares oficiales, porque el mercado negro ha caído. Y si ha caído por las actividades productivas en contracción y al aumentar salarios que no tienen poder de compra, en falta de materia prima, no hay producción. Si no hay producción y no hay divisas para fomentar esa producción, entonces se limita también el ingreso de divisas del mercado paralelo, mientras los productores esperan divisas liquidadas en el DICOM, en el sistema de divisas complementarios. Entonces necesitan esas divisas oficiales porque saben que están tan caras las divisas en el mercado paralelo que no tienen recursos para poder comprarlas, aunque necesitan las del gobierno, que son las de la tasa oficial. Así es como juega un papel importante. El dólar en Venezuela, un papel primordial. Ha caído el mercado negro, pero aún se mantiene muy alto. Por ello debe unificarse la tasa cambiaria para que, siempre y cuando haya fondos, para ello el gobierno debe incrementar un fondo en divisas importante, diversificando la economía o aumentando las exportaciones en petróleo. Se equilibra la producción y el crédito chino lo usa para aumentar las exportaciones petroleras, poder tener un fondo de divisas para sincerar los precios del dólar, para unificar la tasa cambiaria y se vaya erradicando posteriormente el mercado negro, que le hace daño a la economía venezolana, pero más daño le hace el control de los dólares en Venezuela por parte del gobierno. Por ello debe unificarse la tasa cambiaria para que el daño se vaya apaciguando progresiva y lentamente, como parece que así será, pero sería un paso para una solución económica en un país con una contracción de más de 5% del Producto Interno Bruto, inflación en 700%, reservas internacionales en 12.000 millones de dólares, déficit fiscal de ya casi 100.000 millones de dólares y una deuda externa, un déficit fiscal de 20 millardos de dólares y una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares. Les ha hablado Ricardo Serrano en esta nota especial aquí en su canal de YouTube Un Venezolano Informa. Hasta la próxima.